El aceite quemado del coche es un residuo peligroso. Estos son distintos a los que generan los hogares o los que generan ciertas industrias. Son residuos con características especiales. Pueden ser explosivos, pueden ser tóxicos, inflamables, reactivos o corrosivos. Si llegaran a contaminar el aire, el agua o el suelo, pueden tornarse en un grave problema para la salud humana, un grave riesgo. Es por ello que hay que manejarlos de manera muy controlada y hay una serie de regulaciones estrictas alrededor de los mismos. Vamos a conocer en este programa cómo opera en México el mundo de los residuos peligrosos. Un residuo peligroso muy conocido para todos nosotros es el aceite de nuestros automóviles. Vamos a ver en Naucalpan cómo se maneja este residuo y vamos a platicar con Javier Guerra, que es un experto en el tema. ¿Cómo están, Javier? Qué gusto, ¿cómo estamos? Bien, bien. Mucho gusto. Venimos aquí a conocer el taller a ver cómo está manejando el aceite. Pues encantado la vida. Sale, gracias. Pásale. Pues aquí estamos en, digamos, un punto de generación de residuos peligrosos, que es un taller mecánico. Platícanos un poco, por ejemplo, esta máquina, ¿qué es lo que hace? Mira, el primer concepto es que del desengrase de las partes metálicas que se hacen de los mantenimientos a los automóviles, se generan residuos peligrosos. ¿Por qué? Porque tienes un desengrasante, tienes un producto químico que está en contacto con una parte metálica que está contaminada con grasa y que hay que limpiar para poder dar el mantenimiento al automóvil. Y en esta máquina tan sencilla, quien trabaja aquí lo puede hacer. Pues mira, el servicio consiste en prestarle la máquina para que no haga una inversión el taller y que el solvente o el desengrasante, una vez sucio, nosotros se lo recojamos, hagamos el proceso de reciclaje y le dejemos solvente o sea, desengrasante limpio. Periódicamente ese tambor se va llenando y es lo que tú te llevas. Claro, y además del desengrasante, Gustavo, aquí en el taller se generan otro tipo de residuos peligrosos. Cuando el mecánico hace el cambio de aceite, se genera aceite usado y ese consiste en una recolección de todos los aceites para llevarse a la parte de la central de acopio de estos aceites. Para que no se depositen Para en que drenaje. también no lo tires al drenaje o que no hagan un mal uso de él y se lo estén dando a alguien que lo vaya a quemar en un proceso de combustión fuera de control. Aquí tienes, por ejemplo, envases que contuvieron anticongelante. Esto, por más limpio que esté, está contaminado y esto no puede irse a un relleno sanitario. Claro. Primero por el espacio que ocupa y esto tiene que llevarse a un proceso de manejo de residuos peligrosos. Bien. Igual como las estopas o los trapos. Oh, pues muy interesante. Pues vamos. Javier, entonces aquí se recolecta el aceite de miles de talleres de esta zona del país, ¿no? ¿Y aquí qué sucede? Mira, el problema de los aceites es el volumen tan grande que hay de aceites en el país que se generan de aceite usado. Del parque vehicular. Del parque vehicular, transportes, automóviles, transportes de carga, autobuses. Y esto genera una cantidad enorme de aceite lubricante usado que hay que hacer algo con él. Entonces lo recolectamos de los tambores que viste en el taller donde lo tiene almacenado, lo pasamos a la pipa que lo recolecta y aquí se acumula en estos tanques de almacenamiento. Correcto. Una vez que está acumulado se homogeneiza el producto y lo único que hacemos con él en estos momentos es entregárselo a una infraestructura industrial que ya existe en el país, que tiene permisos para poder transformarlos en un combustible alterno. O sea que en el caso del aceite ya no hay una disposición final, digamos, a confinamiento. Se hace un subproducto y se reusa por completo. Así es. Básicamente el principio que hay que seguir es que todo aquello que pueda reciclarse se recicle. Y solamente aquello que no pueda reciclarse se mande a un confinamiento. Ahora, este es un residuo peligroso, digamos, fácil de comprender y qué bueno que empezamos por él, ¿no? Pero, a ver, ahora, si extrapolamos el manejo de toda la gama de residuos industriales peligrosos que existen con la cadena que hemos visto del manejo del aceite, ¿de dónde ves tú que están los principales retos? El primer problema que tenemos es el número.
el número de gente, de recolectores autorizados, que sin un control toman los residuos, cobran por su manejo y van y los descargan en un relleno sanitario. La razón es porque los requisitos son demasiado sencillos de cumplir, hace falta imponer nuevos requisitos. Sí, y fíjate el problema el error más grave. Es que yo, autoridad federal, te doy un permiso para que tú puedas hacer transporte y recolección y te digo cuáles son los requisitos que debes cumplir, pero nunca superviso que hayas cumplido con ellos. Simplemente asumo que vas a cumplir con ellos y luego si hago una inspección y no cumples, pues entonces te sanciono. Nada más que como no hay recursos para hacer una inspección. Claro, ese sistema de buena fe implica que hay una gran capacidad de inspección y vigilancia. Aquí lo que tú tendrías que hacer es que si tú como inversionista, si tú como empresario quieres realmente dedicarte a este negocio, haz tu inversión, cumple con los requisitos y entonces, después de que hayas cumplido con ellos, demuéstrame que ya cumples y entonces te doy el permiso para que puedas operar. Y esto lo que va a hacer es que va a permitir reducir el número de participantes. No debe encarecer el costo porque va a aumentar los volúmenes de recolección y va a permitirle a la autoridad, teniendo un menor número de empresas participantes, intensificar su inspección. Oye, Javier, y por último, llevamos muchos años en donde hay una historia de proyectos fallidos. ¿Por qué crees tú que no hemos logrado avanzar en este tema? Bueno, primero mira, yo recuerdo en una entrevista cuando estábamos promoviendo un proyecto precisamente de un confinamiento en que le pregunté a un candidato a gobernador si le gustaba el proyecto y estaría dispuesto a apoyarlo. Y él me contestó que el proyecto era muy bueno y que el proyecto era necesario, pero simplemente no le compraba votos. Entonces, algo tiene que hacerse para que la comunidad, la gente entienda que tenemos un problema en el país. La gente no lo conoce, la gente cree que no tenemos ningún problema cuando en realidad tenemos problemas muy serios. Porque no tenemos los problemas vemos, porque no los vemos. Bueno, y además porque a lo mejor la gente se está muriendo sin darse cuenta por qué se muere. Entonces, primero hay que hacerle ver, hay que no ser alarmistas, pero sí dimensionar el problema y explicárselo a las comunidades, para que ahora aquel político que quiera ser candidato para algún puesto, diga cuáles son sus proyectos, sus proyectos ambientales y ese proyecto le compre votos. Pues Javier, partimos del aceite y terminamos hablando ya de todo el cúmulo de residuos peligrosos y la variedad que hay y la verdad es que tus conceptos son muy claros y pues te agradecemos muchísimo que hayas participado. Al contrario, Gustavo. Gracias, Javier. Ya estoy en Hidalgo, en el municipio de Zimapán, donde voy a conocer el confinamiento controlado de residuos peligrosos más moderno que hay en el país. Juan Ramón, qué gusto verte. Gracias. Te agarré aquí en el laboratorio. Sí, este es nuestro laboratorio de análisis. Analizamos lo que es el análisis de las concentraciones de los distintos parámetros que nos indican qué tipo de residuo estamos recibiendo. Pues aquí verificas que si lo que te dicen que te enviaron es efectivamente lo que... Correcto. Es, antes de pasar siquiera hacia adentro de la planta. Exactamente. Pues muy bien. ¿Podemos ver un poco el proceso? Vamos. Una vez pesado el vehículo y analizados y revisadas toda su documentación legal, procede a pasar, una vez autorizado por el laboratorio, procede a pasar al área de almacenamiento, que es este área que tenemos aquí a la izquierda. Aquí bajan los camiones de espaldas y ahí van descargando. Correcto. Aquí llegan los camiones, ese es el almacén temporal, ese es el almacén de emergencia. En este patio están los tambos, se hace la clasificación de los residuos, se preparan para el tratamiento o bien para su disposición final en el vaso de confinamiento. Ya tratamiento lo haces allá atrás. En la planta que vemos allá al fondo, que ahora llegaremos a ella. En esa parte, los camiones que ya han dejado los residuos en la planta de tratamiento o en el confinamiento, se les lava la caja y las ruedas para que no arrastren ningún tipo de contaminante. Y en esta parte de aquí atrás, esta planta es la planta de tratamiento de aguas negras, con la cual conseguimos hacer una planta
cero emisiones, es decir, ningún contaminante sale de la planta hacia el exterior. Oye, ¿y eso no les permite inclusive como aspirar a tener todas las certificaciones ambientales, la ISO 9000 y demás, la 14000? Sí, estamos en proceso de certificar la planta tanto en ISO 14000 como 9000 y 18000, industria responsable socialmente, y también en el programa de industria limpia de Profepa. O sea, calidad, ambiente, seguridad y higiene en el trabajo y la que da Profepa. Correcto. Y socialmente responsable. Pues es la única en su tipo en México, ¿no? En este momento sí. Felicidades. Gracias. En esta planta hacemos el tratamiento de los residuos. Ajá. La norma mexicana te pide que los residuos cumplan con unos ciertos parámetros antes de ser depositados. Cualquier residuo que esté por encima de esos parámetros debe ser tratado. Para eso tenemos esta planta. Tenemos 3 hilos de reactivos, de los cuales se dosifican a esta mezcladora que tenemos aquí enfrente. Ahí se le da un tiempo de mezcla al residuo con el reactivo. Se deja que el reactivo haga la labor de neutralizar estas características peligrosas para finalmente tratar el residuo y dejarlo, como dice el nombre de la planta, inertizado, dejarlo estabilizado, que realmente sea un residuo que no pueda realmente volver a ponerse en contacto con el medio ambiente. Y ese ya pasa después a Es el que pasa del confinamiento y es el que ahora vamos a ver ahí unos residuos que tenemos depositados. Bueno, y entonces después del tratamiento tenemos frente a nosotros La celda de confinamiento. Aquí ¿qué capacidad tiene esta celda? Esta celda con sus 2 fases tiene 420,000 metros ¿Y cúbicos. en cuántos años la llenas en una operación normal? Estaríamos hablando de al menos unos 7 años en una operación normal. Y en este sitio además puedes construir más celdas, tienes terreno para más celdas. El predio total es de 130 hectáreas ¿Cuántas celdas te y se cabrían? podría hacer varias celdas de aquí en adelante. Cabrían más o menos para unos 3 millones de metros cúbicos O sea, aproximadamente. tiene una vida útil larga el proyecto. El proyecto está autorizado para 50 años. Oye, pero la geomembrana, esto impide que se filtre al acuífero el lixiviado. Sí, los residuos, como ya hemos visto, vienen tratados aquí, ya vienen en un grado de peligrosidad muy bajo, Ajá. pero aún así tenemos una serie de capas impermeables. Empezando desde el fondo del vaso tenemos una capa de arcilla compactada, altamente impermeable. Adicionalmente tenemos una geomembrana, que es un plástico un polietileno de alta densidad, que es absolutamente impermeable y es el que vemos aquí en este lateral, que está soldado todas las piezas unas con otras para que no haya ningún tipo de fuga. Además se pone un sistema de filtrante de grava y un sistema de recolección de lixiviados, que ahora veremos dónde se tratan esos lixiviados. Esos lixiviados al final son el producto del agua de lluvia en contacto con los residuos. En el momento que el agua de lluvia cae y toca el residuo, se convierte en un líquido que nosotros debemos tratar para evitar que salga ningún tipo de contaminante. Veo muy pocos residuos o están tapados. ¿O cuánto tiempo llevas operando? Los residuos siempre se tapan. Lo que vemos aquí hay unas 500 toneladas aproximadamente de residuos. Ajá. Estuvimos operando a principios de este año, pero desde el 8 de abril de 2009 estamos sin operación. ¿Y por qué? ¿Por qué es dinero que cuestan? Sí, lo que pasa es que bueno, los camiones que traen el material tienen imposibilitado el paso en este momento porque hay un bloqueo que desde abril lo están provocando, lo están realizando unos pobladores y autoridades de aquí del municipio de Zimapán. ¿Y hasta cuándo vas a operar? Pues esperamos volver a operar cuanto antes. Además aquí tenemos la seguridad de que el terreno natural que hay debajo de la celda está comprobado con estudios que hemos realizado que hay 400 metros de roca altamente impermeable, lo cual hace que incluso en el caso de algún fallo en los sistemas de impermeabilización hay mucha seguridad de que no va a haber ningún tipo de daño o contaminación. Bueno, vamos a ver la laguna de los lixiviados. Claro. Aquí llegan los lixiviados, se bombean desde la celda, Ajá. llegan a estas 2 lagunas. Aquí tenemos para acumular en las épocas de lluvia, donde se generan más lixiviados. Luego se bombean a la planta que vemos aquí arriba, que es una planta de evaporación por convección forzada. Ahí lo que se va haciendo es se va concentrando este lixiviado, se le va eliminando el agua poco a poco y el concentrado final que queda, que arrastra todos los sólidos y contaminantes que pudieran llevar, se lleva de nuevo también a la planta de tratamiento por inertización. Con eso se cierra el círculo, digamos, del tratamiento a los residuos, donde todo lo que entró a la planta queda o depositado
o viene aquí a lixiviados y regresa de nuevo una vez tratado al vaso. Entonces este sería el fin del proceso de lo que es la planta. Hasta que llegue la explicación de la planta, me gustaría enseñarte algunas otras cosas que estamos haciendo de reforestación, recuperación de especies autóctonas, que estamos haciendo aquí en nuestro vivero. Vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos ya en el vivero, aquí es donde damos cumplimiento a todos los compromisos ambientales que tenemos por las autorizaciones que nos concedieron. En este momento tenemos aquí 25.000 plantas que tienen que ser trasplantadas el año que viene en una labor de reforestación en las hectáreas sobrantes del predio donde está la planta. Pues felicidades, la verdad es que es una planta espléndida. Muchas gracias. He tenido oportunidad de ver otras plantas de este tipo en las pocas que hay en el país y sin duda creo que esta es la más avanzada, pero pues es una paradoja que no esté operando, ¿no? Entonces, pues por lo que a nosotros respecta, por lo que a mí respecta, voy a buscar a las autoridades municipales y hablar con algunos vecinos un poco para entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Con mucho gusto. Al contrario, gracias a ti. Un gusto saludarte. Pues José María, estamos aquí con el marco de este precioso árbol, este sabino aquí en Zimapán. Pues ahora te sacaste la rifa del tigre y estás por iniciar tu mandato constitucional como presidente municipal. Cuéntame un poco cuál es la situación, digamos, actual que enfrentan ustedes, el problema que ya tienen. Somos un pueblo minero, se trabaja desde hace muchísimos años. Los materiales que se utilizan para separar el cobre, la plata, el plomo, son contaminantes, son cancerígenos, y esto ha hecho que alrededor del pueblo, de la ciudad de Zimapán, tengamos contaminación ambiental severa. Ocupamos el primer lugar en casos de cáncer a nivel poblacional, 26 veces más el límite máximo permisible de arsénico para que un hombre no tenga problemas. Tú, digamos, tomas una presencia municipal con un proyecto que está autorizado, desde un punto de vista legal tiene los permisos, donde esos permisos, el contenido técnico de los permisos está altamente cuestionado por las autoridades municipales. Más que cuestionado por las autoridades, esos permisos están cuestionados por la ciudadanía. Hicieron un estudio un manifiesto de impacto ambiental solamente por parte de la empresa. O sea, las autoridades no han hecho lo correspondiente. No tenemos un respaldo jurídico que esté avalado por el gobierno del estado, el gobierno federal. En tu opinión, entonces, el proyecto es, digamos, irrescatable. O sea, es decir, esa planta no va a poder operar. El que pueda o no operar está visto por cualquier gente porque es totalmente inadecuado el lugar a donde fue instalado. Está rodeado de 24 comunidades ñañús, está muy cerca del río Moctezuma. En un radio de 6 kilómetros tienes un gran cuerpo de agua que es la presa hidroeléctrica de Zimapán, donde viven 700 familias. No desconfiamos de la tecnología y cada día se inventan más cosas y cada día y mejores. Aquí la desconfianza fundamentada es en los procedimientos y en las situaciones de engaño que vive el pueblo de México. O sea, la ley sí da lugar a que la población se entere de que se va a realizar un proyecto de este tipo y pida una consulta pública. Sin embargo, pareciera que el procedimiento que marca la ley pues es muy limitado, muy corto, y la gente no se entera de la posibilidad de tener esta consulta pública y los plazos se vencen. ¿Tú crees que hay que modificar la ley para que estos procedimientos sean distintos, los procedimientos de participación? Yo creo que se tienen que hacer las adecuaciones necesarias para que la ciudadanía, el pueblo de México, tenga una protección, porque no puede ser que te pongan el día de mañana un basurero en tu casa, a un lado de tu casa, y te digan es que estaba en Semarnat y estaba anunciado en el internet. O todos los días tenemos que estar checando la internet, algunos ni siquiera tenemos el acceso a ello. ¿Tú crees que los municipios deben participar o tener una mayor participación en la parte técnica de la autorización de estos proyectos? En cuestiones ambientales, por supuesto que la autoridad es la que tiene que decidir, la autoridad municipal. Hay oficinas descentralizadas o centralizadas de cuestiones ambientales, Semarnat y Profepa, ¿no? Pero se tiene que considerar
por fuerza al municipio, sea el de Zimapán o el de cualquier parte de la República. ¿Y qué acciones puedes tomar tú como autoridad municipal? ¿Qué opciones o qué alternativas tienes? Sí queremos ver la posibilidad de que se hagan cosas buenas en el sentido medioambiental, pero aquí ahorita nos toca demostrar la inviabilidad del proyecto. Tenemos la esperanza de que haya un futuro mejor para los mexicanos. Tenemos la esperanza de que nuestros niños no necesariamente tienen que crecer viviendo el cáncer de una madre, viviendo la desaparición de un hermano. Entonces, ojalá que las autoridades nos ayuden. Pues te deseo de verdad, José María, que con tus decisiones y las decisiones de quienes trabajen contigo, Zimapán progrese, que todo sea para bien y pues mucho éxito en tu administración. Antonio, venimos de Zimapán, Hidalgo, un confinamiento controlado de residuos peligrosos, que en este caso tiene todos sus permisos federales y municipales, y sin embargo hay un conflicto entre la empresa y el gobierno municipal, pues que está básicamente impidiendo la operación normal del proyecto. Pareciera que el municipio tiene una completa desconfianza del contenido técnico de los permisos federales. Hay un nerviosismo creciente en la gente que se dedica a esto. En el viejo régimen, el gobierno federal podía llevar adelante estos proyectos porque encontraba maneras de hacer las instalaciones, compensar los agravios de algún modo, controlar los liderazgos. Lo que tenemos ahora es unas movilizaciones que son posibles porque el orden político nuevo es así. Esto es parte de lo que llamamos la transición a la democracia. Vivimos una transición en las últimas 3 décadas en donde los municipios pasaron de ser extremadamente débiles a tener una serie de facultades legales que los fortalecieron mucho, pero nada más en la ley. En la ley son muy fuertes y en la realidad siguen siendo en la mayor parte de los casos muy débiles. ¿Qué porcentaje de los aproximadamente 2.500 municipios que actualmente existen consideras que realmente pueden llevar plenamente el ejercicio de las funciones que las leyes les otorgan? No, una minoría muy, muy pequeña. O sea, 100, que a lo mejor 200. en términos de la población que tienen son importantes. Claro. Si pensamos en los municipios metropolitanos, Claro. San Pedro Garza García, Tijuana, Monterrey, exacto, los grandes. incluso Zapopan, ¿no? Naucalpan. Bueno, estás hablando de administraciones municipales. De mucha gente. Tienen mucha gente, una capacidad fiscal importante, están gobernando. Y evidentemente que tienes seguramente más de 2.000 municipios rurales en donde no hay una tradición de gobierno. Y el tema de los residuos peligrosos se te va a presentar ahí, porque normalmente los confinamientos los tienes que poner en lugares lejanos a las poblaciones y van a ser municipios rurales, que a lo mejor es la primera vez que se enfrentan al dilema de dar una licencia de construcción, y es una licencia de construcción de un aparato que da miedo. Ahora, en todo el mundo también hay rechazo inicial a los proyectos de residuos peligrosos. Algunos pasan y algunos no, pero el porcentaje de los proyectos que no pasan en México claramente es muy superior al global. Sí, a México le tocó la mala suerte de tener una legislación muy exigente y al mismo tiempo el crecimiento de movilizaciones que tenían el espacio por las condiciones políticas que ya señalamos. O digamos, en los Estados Unidos se instalaron muchísimos confinamientos de residuos peligrosos que funcionan todavía, pero uno nuevo es muy difícil. Y si el municipio no quiere, simplemente no se hace. Por lo que entiendo, tu recomendación sería paciencia, aprendizaje, inteligencia. Y mira, paciencia sobre todo para los inversionistas. A mí me tocó vivir proyectos en donde lo que echaba a perder la cosa era la impaciencia del inversionista. Si yo ya tengo el dinero y ya tengo los proyectos y ya tengo los permisos, ¿por qué no me dejan empezar ya? Es que aquí, como en Bélgica, hay que atender la preocupación social. Y el problema es que la preocupación social se puede volver chantaje, se puede volver abuso, independientemente del juicio que tengamos, el comportamiento de este u otro dirigente. Abajo hay una inconformidad, hay miedo. La otra conclusión que saco de lo que me dices es que si va a haber cambios regulatorios o legislativos, no nos precipitemos, sino esperemos realmente a ver que se asienten estos nuevos órdenes o nuevos esquemas de poder, o digamos de balances de poder, y luego ya intervenir en la regulación. Lo que nos falta es un poco la iluminación del Poder Judicial. El Poder Judicial no ha emitido unas sentencias, no han llegado al punto en que nos diga en determinados casos qué prevalece el punto de vista del municipio, qué significa el silencio del municipio. Eso lo tenemos que elaborar y desgraciadamente no hemos tenido oportunidad de que el Poder Judicial Federal
se haga cargo de estos problemas, porque en algún momento va a dar luz. Eso refuerza tu teoría de la paciencia, ¿no? Había que esperar que el Poder Judicial nos dé un poco de luz sobre cómo interpretar. Yo creo que de hecho tenemos que considerar muchas posibilidades y pensar que estos proyectos requieren un tipo de gestión política, que tiene que ser abiertamente política, desvergonzadamente política, donde un experto técnico que además tiene capacidad de negociación reúne a las comunidades y se toma la molestia de generar confianza después de 3 años de negociaciones. Si hemos perdido 20 años de proyectos, ¿qué te parece si perdemos 3 para que salga adelante con un liderazgo político abierto, con reglas de transparencia? Y una vez que convenciste a la comunidad, pues va a ser más difícil que un líder se monte. 3 años es marginal con respecto al tiempo que ya ha pasado. Pero pensar que un inversionista extranjero va a producir la legitimidad de eso es complicado. Eso no se lo podemos pedir a él. Claro. Pues Toño, no resta más que agradecerte y que nos hayas ilustrado con estos conceptos siempre tan atinados tuyos que cierran muy bien con todo lo que hemos visto en este tema de los residuos peligrosos. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas más vidas humanas de las que creemos terminan en estos tiempos por enfermedades vinculadas a la exposición a residuos peligrosos, en el aire, en el agua y el suelo. Los peces que comimos hoy tienen mercurio. El aire que respiramos es tóxico. Las verduras fueron regadas con agua contaminada por nosotros mismos. Ya no hay tiempo. Las soluciones deben ser eficaces y prontas, en favor de la vida del planeta y lejos de los intereses personales. La supervivencia de al menos una especie es lo que se disputa. No habrá futuro posible en la individualidad, sino en el respeto y en la cooperación.